Amén, hermanos. Como les decía, sea bienvenido cada uno de ustedes a este lugar. Damos gracias al Señor por su bondad, por su fidelidad y por la oportunidad que nos permite de poder reunirnos. Verdaderamente, como les decía yo, de que es lindo buscar la presencia del Señor, porque no solamente hay necesidad en nuestros cuerpos físicos, sino que también en nuestro ser interno hay necesidad, nuestro espíritu, nuestra alma necesita ser ministrada por el Espíritu Santo y sobre todo por la palabra del Señor, porque somos seres tripartitos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y necesitamos esa ministración del Espíritu Santo. Es por eso de que hemos escuchado tantos testimonios de personas en las cuales pues como nosotros en algún momento dado hubo ese momento en el cual nada saciaba nuestra alma, nada saciaba pues nuestro ser interno, sino hasta que vino Cristo. Hasta que vino Cristo y nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros. Y bueno, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, amén, hermano, y esa es una bendición poderosa. Amén. Y nosotros debemos de cuidar eso, hermano, porque es importante, hermano, no descuidar lo que el Señor ha hecho a través de su obra redentora en la cruz del Calvario, pero también lo que está haciendo de nosotros si nosotros nos disponemos, claro, ¿va? Esto es importante. Tenemos también nosotros que tener una disposición para recibir las bendiciones del Señor y también movernos en pro de ella, ¿va? Sabemos que Dios nos ha dado la salvación y fue por su obra redentora, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo lo entiendo de esa manera, iglesia. Y como ministerio, ustedes miran ahí en la pantalla la palabra profética que fue dada para este 2026 fue el año del deleite. El año del deleite, amén. A veces pues se puede preguntar, ¿verdad? Pero ¿en qué nos vamos a deleitar, hermanos? Si tal vez ya me duelen todas las canillas, ¿verdad? Ya me duele todo el cuerpo, ya no quiero hacer muchas cosas. Pero bueno, eso es lo que el Señor trae para nosotros como su iglesia, como su novia, como su pueblo, que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él, que aprendamos a deleitarnos en Él, porque yo recuerdo hace unos años atrás yo tenía un trabajo, pero verdaderamente yo no tenía contentamiento en Él, ¿verdad? Por muchas cosas que se mueven, usted sabe de que todas las áreas de trabajo a veces son complicadas. Pero hay algo en lo cual uno se siente bien, algo que le gusta. Y yo escuché hace unos años a alguien decir eso, ¿verdad? De que uno debe de, buscar algo en lo cual no lo sienta uno como una carga, sino que algo en lo cual uno haya contentamiento, ¿verdad? Ya sea en lo laboral, ¿verdad? O en lo espiritual. Entonces, pues uno a veces tiene que hacer cambios, pero sobre todo, también uno a veces debe de analizar, si aquello es conforme el agrado del Señor o solamente son cosas en el corazón, ¿verdad? De uno mismo. Porque uno dice, bueno, no me siento bien aquí, pero ¿cómo estás marcando tú la diferencia en el lugar donde estás? Como hijo de Dios, como persona. Yo creo que eso debe de meditar uno y luego analizar lo otro, ¿verdad? Porque tampoco uno vaya al contentamiento en algún lugar donde la lucha tal vez es muy fuerte o tal vez aquello que hace no es lo que le agrada a uno, no es lo que uno quisiera. Entonces, hermano, yo creo que uno como hijo de Dios debe de aspirar también a las bendiciones del Señor. Yo lo veo de esa manera, lo entiendo de esa manera y me muevo en esa manera también, ¿verdad? De que si hay algo que no me parece, yo empiezo a clamarle al Señor, ¿verdad? Que abra puertas y conforme a la voluntad de Dios, ahí vamos hacia adelante. Entonces, el deleite, hermano, más que traer bendiciones en lo terrenal, va a traer ese gozo, esa alegría, ese contentamiento en lo espiritual, claro, y de ahí de lo espiritual entonces se va a mover en lo terrenal. Entonces se ha proclamado un nuevo tiempo sobre el ministerio, en el cual Dios nos quiere enseñar que hay deleite en conocerle y obedecerle, y habrá contentamiento en Él
¿Cuándo? Cuando nosotros nos dispongamos a conocerle y a obedecerle. Porque usted me puede decir, hermano Carlos, pero si yo acepté al Señor. Sí, pero acuérdese que Job también era conocido. No solamente que Job conocía a Dios, sino que Dios también tenía pues un concepto de Job. Le decía, ¿verdad?, que él era un hombre justo. Pero en el proceso, cuando Dios permite en la vida de Job, entonces Dios entiende que de oídas lo había oído, ¿verdad? Pero que conforme el proceso que él vivió, entonces dice que él aprendió a conocerle. Y eso, fíjense que pasa en nuestros corazones. Nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que hemos aceptado a Cristo, que hemos reconocido que tenemos la salvación y somos salvos. Pero verdaderamente conocemos al Señor. Conocemos al Señor, podemos entenderlo. Cuánto conocemos de su palabra, pero sobre todo cuánto obedecemos de su palabra. Entonces, el Señor se va a agradar en lo que nosotros conocemos de Él, porque esa es una gloria que viene sobre nosotros, dice la palabra. Pero también en cuanto le obedecemos. El Señor se va a agradar a eso. Porque nuestro anhelo será ya no andar haciendo lo que queramos o lo que pensamos, sino agradarle solo a Él. Eso debe de ser el anhelo, hermano, del Hijo de Dios. Miren lo que dice la palabra ahí en Isaías 58:14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Oiga la bendición que viene cuando uno se deleita en el Señor. ¿Por qué? Porque ha comenzado a obedecerle, ha comenzado a conocerle. Entonces dice que el Señor permitirá que su hijo, su pueblo, ande sobre las alturas. Dice, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. O sea, esta no es una palabra de hombre, es palabra de Dios. Que cuando nosotros nos proponemos a ser agradables delante del Señor, entonces sus bendiciones, hermanos, nos alcanzarán. Sus bendiciones vendrán sobre nosotros. Entonces, este tiempo que ha sido proclamado, el año del deleite, hermanos, recibámoslo. Recibámoslo, amén, en fe. El año del deleite, que vienen cosas sobre nosotros de parte del Señor de bendición. Claro, hermanos, van a venir procesos, van a venir tal vez dificultades, pero aún en medio de ellas, aún en medio del desierto, hermanos, nosotros tenemos que aplicar la palabra. Israel caminó 40 años en el desierto, pero ahí estaba Dios con ellos. Amén. Nunca anduvieron solos, nunca estuvieron solos. Dios estuvo con ellos los 40 años, todo el tiempo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros agrademos al Padre. Yo quisiera que platicáramos un ratito acerca de esto, el agrado del Padre. Amén. El agrado del Señor implica una vida de fe, de obediencia, rectitud y una búsqueda sincera de Dios, donde lo que complace a Dios no son solo rituales. A veces, ¿verdad?, se puede pensar, como dicen algunos, bueno, pero yo no le hago daño a nadie, yo soy buena persona, yo no pienso mal, pero verdaderamente fuera del Señor, eso viene a ser como trapo de inmundicia, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, el agradar al Señor, hermano, será una vida de rectitud, una vida de fe, una vida de obediencia. Amén. Que eso va a llevar a que nosotros complazcamos al Señor. Entonces, nuestras acciones justas, un amor al prójimo. Mire, hermano, a veces, incluso en el liderazgo, hay personas que pueden estar en el liderazgo, o podemos estar en el liderazgo y pueden decir que le sirven al Señor y le sirven al Señor. Pero ahí puede haber una raíz de amargura, puede haber un sentir en contra de un hermano. Entonces, hermano, discúlpeme, pero no está agradando al Señor. Porque si nosotros damos lugar a un sentir de eso, no estamos agradando al Señor, hermano. Y es peligroso porque puede sonar el shofar y nosotros quedarnos, porque no estamos agradando al Señor. Entonces, nosotros lo que debemos de entender y comprender, mire, por eso es que por ahí la importancia de la palabra en el agrado al Señor. Nosotros debemos de entender que si hay algo en contra del hermano, nosotros tenemos que ponernos a cuenta. No, yo lo veo de esta manera, hermano, ¿verdad? Y usted tal vez tiene su punto de vista, pero no es que yo voy a andar de manitas sudadas con el hermano, ¿verdad?, con el cual hemos tenido o tenemos puntos de vista diferentes.
¿verdad? No, lo que yo voy a hacer es que yo no voy a dar lugar en mi corazón para estar guardando algo que me vaya a estorbar a mí delante del Padre. Voy a ser honesto, voy a pedir perdón, voy a reconocer mi error, ¿verdad? Hermano, si te he fallado, discúlpame, perdóname, ¿verdad? Y yo no quiero guardar nada en mi corazón en contra de ti, ni que tal vez tú guardes en contra de mí, pero bueno, eso ya queda en tu vida, ¿verdad? En tu corazón. Yo quiero ser libre. Hermano, yo trato de practicar eso. Yo trato de practicar eso porque también entiendo de que eso es peligroso en mi corazón, es peligroso en mi vida espiritual. Entonces, hermano, rituales y cosas que nosotros podamos tener como costumbres, como rutina, eso, hermano, verdaderamente puede volverse como en un estorbo delante de un cristiano que anhela el crecimiento, que anhela el avance. Porque a veces, incluso en el servicio, hay personas, hermanos, que se aferran tanto al servicio que cuando los mueven, se apartan. Dejan de buscar del Señor. Yo conozco una persona que lo movieron del privilegio que tenía, hermano, y ahora pues anda arrastrando la cobija. Sí, es peligroso. Entonces nosotros tenemos que llegar a entender eso, que nuestra búsqueda por encima del ministerio, por encima de la posición que tenga, su búsqueda tiene que ser del Señor, la presencia del Señor, el conocerlo a través de su palabra, el vivir una vida conforme al agrado del Señor, en humildad, alabanza y un corazón que se aparta del mal, para vivir en santidad y crecer en su conocimiento, manifestando el reino de Dios en la vida diaria. Mire, nos cuesta a veces esto, honestamente nos cuesta, ¿verdad? Porque como le digo, a veces en las atmósferas en las cuales nos movemos, en las atmósferas de lucha, ¿verdad? De diferencia con algunas personas, ¿verdad? Que el enemigo también usa. Entonces hay situaciones difíciles, pero es ahí donde Dios nos quiere llevar en este tiempo, hermano, este tiempo del deleite, en este nuevo año, el 2026, que nosotros comprendamos quiénes somos nosotros en Él, ¿sí? Para que las huestes del enemigo, de Satanás, Dios lo reprenda, entonces puedan ver no a nosotros, sino el poder de Dios en cada uno de nosotros. Que las huestes espirituales puedan darse cuenta, hermano, y así de la manera como nosotros entonces andemos, mire, el Dios va a empezar a mover, Dios va a empezar a quitar todo aquello que se mueve en contra, hermano, de nuestra vida. Entonces, más allá de simples obras religiosas externas, nosotros busquemos encontrar el deleite en todo lo que nosotros, hermanos, el Señor nos envíe a hacer. Amén. Mire de que esto es peligroso, lo que yo le decía, porque quiero hablar un poquito acerca de este varón, el rey David, un hombre que, hermano, le cantaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Un hombre que con su arpa echaba fuera demonios. Mire, con el arpa, con tocar las alabanzas, dice la palabra que cuando venía aquel espíritu inmundo a la vida de Saúl, dice que David tocaba el arpa y dice que aquel espíritu lo dejaba, se apartaba de Saúl. Entonces, hermano, era un hombre usado poderosamente por el Señor. Pero que, como yo le decía anteriormente, que podría llegar a nuestra vida. Fíjese de que aquí lo estamos viendo en un rey, pero esto nos afecta aún a plebeyos como nosotros, ¿verdad? Lo digo de esta manera para, bueno, sabemos porque somos, ¿verdad? Estamos en esta tierra, pero delante del Señor somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Y sacerdotas del Señor, un pueblo santo. Pero mire, un hombre, que tenía la gracia de Dios, un hombre que había hallado agrado delante del Señor, que Dios había quitado a un hombre que Dios había puesto como rey y lo había establecido a él. O sea, tenía una posición tremenda, pero ¿qué pasó? Él fue movido. Yo lo veo de esta manera.
por la posición que él tenía, entonces, hermano, lo llevó tal vez a pensar de que él podía hacer lo que él quisiera. Miren lo terrible a veces de no conocer o de dejar uno de buscar la presencia del Señor. Porque como rey, él tenía la obligación conforme la palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 17:18. Dice, y sucederá que cuando él se siente, hablando acerca de un rey, de aquel rey que Dios establecía, dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. O sea, él tenía la responsabilidad de escribir la palabra, la Biblia, de escribirla, dice, y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Estoy leyendo Deuteronomio 17, 18, 19 y 20. Dice, y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, observando, oiga esto, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón. Miren lo que dice Deuteronomio 17, 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Entendimos esta palabra? ¿Se da cuenta? Lo que Dios le había dado. ¡Wow! Era algo, o sea, lo que quiero llevar, iglesia, es que Dios nos conoce desde la eternidad y conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Entonces, por eso, Él da la palabra. Él da la palabra. Anteriormente, antes de que nosotros pudiéramos tal vez fallarle o cometer pecado, Él da la palabra. O tal vez, hermano, antes de colocarnos en posiciones de renombre, Él envía la palabra. Y dice aquí, Él tiene como rey que escribir una copia de la ley. Y dice, y tenerla junto a Él. ¿Para qué? Para que a través de la palabra medite Él de día y de noche y que no se eleve su corazón. Mire, aquí no estamos acusando al rey David. Estamos tomándolo como ejemplo para que así como Dios le habló a David, así como Dios le habló al pueblo de Israel, nos hable a nosotros cada día. No solamente hoy, sino que cada día. Porque nosotros estamos, ¿verdad?, a la intemperie cuando salimos de nuestro hogar, cuando salimos de la iglesia. Hermanos, nos encontramos, ¿verdad?, con mucha lucha, con mucha batalla. Y sabemos que los días que vienen todavía van a ser más complicados, hermanos, porque aquí ya no se regresa, ya no hay retorno. Aquí lo que viene es lo que el Señor ha declarado en su palabra. Entonces la batalla cada día se pone más seria, más fuerte. Pero entonces el Señor nos habla. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que conforme a ella nosotros nos guiemos y que miremos a través de los ejemplos que Él nos deja en su palabra, nosotros podemos tener el cuidado. David, un rey que cometió pecado, un rey que, hermano, se apartó de esta palabra que Dios le había dado. Un rey, hermano, que tal vez el pensar tener una posición alta, tener una posición por encima de mucha gente, entonces incurrió en pecado. A veces, mire, a veces Dios permite que una persona toque fondo para hacerle ver la condición de su corazón. ¿Sí? La condición de su corazón. David comprendió la misericordia de Dios al ser confrontado. El Señor envía al profeta y lo confronta con la palabra y le dice, tú eres aquel hombre. Entonces él comprende esto y entonces empieza él a verse dentro de sí. David era un hombre que daba sacrificios delante del Señor, que ofrecía ofrenda, que hacía, o sea, usted lo lee en la palabra, ese hombre daba sacrificios tremendos. Cuando fue a mover el arca de la casa el nombre, se me va el nombre hasta una alabanza hay de este varón, no era Elías, pues se me va el nombre, alguien me lo puede buscar por ahí,
hay hasta una alabanza que el rey David mandó a mover la arca del pacto. Entonces, en cada periodo de movimiento, él sacrificaba delante del Señor. Pero lo vemos aquí entonces, iglesia, lo vemos aquí, después de que él comete la falla, el Señor lo confronta con la palabra. Entonces, él dice esto, ahí en el Salmo 51, 16, dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. O sea, esto, la práctica del holocausto era algo que se practicaba en Israel, era algo que se hacía, era una práctica. Pero antes de la ofrenda, antes del holocausto, el Señor había dado la palabra. Cuando usted vaya a Éxodo capítulo 20, entonces el Señor le da los 10 mandamientos de cómo el pueblo de Israel debería de regirse, cómo el pueblo de Israel debería de caminar. Entonces el Señor les da la palabra antes que vinieran los sacrificios, antes de que viniera la ofrenda. ¿Qué da a entender esto? Que antes del sacrificio, entonces Dios demanda obediencia. Dios les dijo, ¿cuándo se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Alguien que me diga alguno? No robarás. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. ¿Verdad? Entonces, eso estaba antes que el sacrificio. Mire, no matarás. No robarás. David incurrió casi como en 9 de ellos al cometer este pecado. El pecado que él hizo. No adulterar, no, le digo que parece que yo los conté un día, parece que fueron como hay 8 o 9 los que incurrió en ese pecado. Pero entonces, en la misericordia del Señor, Él entiende y entonces dice, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. Él tenía para ofrecer cuánta cosa. Él tenía ganado, era un rey. Pero entonces él entendió que Dios no se agradaba de un sacrificio en el cual no había un propósito conforme la voluntad de Dios. Dios, antes que el sacrificio de animales, él pedía obediencia. Por eso es que él da la palabra, los 10 mandamientos, la ley, antes de que comenzara los sacrificios. Si usted lee el capítulo 20 de Éxodo, se da cuenta que ahí el Señor todavía no había establecido el sacrificio. Entonces, da la palabra y luego viene el sacrificio. Luego dice, bueno, pues ustedes me van a ofrecer algo de esta y de esta manera. Pero antes, él dio la palabra. Entonces, David entendió por el pecado que él había cometido, él entendió, no te deleitas verdaderamente en un sacrificio de animales. No te deleitas verdaderamente en un holocausto. No te agradas. Dice aquí, no te agrada. Y entonces, hermano, antes que los sacrificios y los holocaustos, fue dada la palabra, los 10 mandamientos, la verdad. Lo que a Dios le agrada, que su pueblo practique. Entonces, miren, esta palabra agrada es la palabra, según el original, en Hebreo 75:21, que viene de esta palabra, ratza, que quiere decir agradarse con. Que Dios se agrada con aquellos que hacen su voluntad. Amén. Y otro significado es satisfacer una deuda. El ser humano en sí, por su pecado, tiene una deuda delante del Señor. La relación fue estorbada, la relación entre Dios y el ser humano fue estorbada por causa del pecado. Entonces, para que se restaure esa relación, tuvo que haber habido un sacrificio. Amén. Un sacrificio. Pero ese sacrificio nosotros lo vamos a ver más adelante. Ahora nosotros lo entendemos por la misericordia. El sacrificio perfecto fue Cristo. Cristo, porque Él cumplió todo lo que Dios demanda del ser humano. Es por eso que, hermano, bendita la gracia. Bendita la gracia, porque nosotros, hermanos, levantamos nuestra mano, reconocemos nuestra condición, pedimos perdón y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Somos perdonados. Miren que, vamos a decirlo así, fácil.
Fácil. Confesar nuestro pecado, pedir misericordia, hermano, y el Señor nos perdona. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, satisfacer una deuda viene entonces del hebreo rapsa, del numeral 75:21, que trae como otros significados como aceptar, acepto, afecto, agradable, agradar, amado, amar, complacer. Todo eso que usted ve ahí vienen de esta palabra rapsa, pero el principal aquí es agradarse con. Dios se va a agradar con aquellos hijos que vivan en obediencia, con aquellos hijos, con su pueblo que practique lo que Él enseña a través de su palabra. Y ahí, hermano, es donde nosotros tenemos que entrar para que nosotros agrademos al Padre. Amén. Para que nosotros agrademos al Padre, nosotros debemos de comenzar entendiendo esto. Que Dios se agrada con aquellos, hermanos, que temprano le buscan. Que Dios se agrada con aquellos, hermanos, que le honran. Que Dios se agrada con aquellos que hacen su voluntad. Y que esa deuda que había entre Dios y el ser humano fue pagada en el sacrificio perfecto. No en un sacrificio, hermano, que como hacía en aquellos tiempos de Israel, que el que cometía pecado llevaba un animalito, le ponía la mano y entonces aquel animalito solamente cubría, ¿verdad? Solamente, pues, de cierta manera escondía el pecado, pero no limpiaba completamente. Amén. Entonces, hermano, el Padre se agrada de un holocausto que tenga el propósito en el cual Él pida o Él reciba. No sé si me voy a entender ahí. El Padre se agrada en un holocausto que tenga el propósito que Él demande, pues, voy a decirlo de esta manera, ¿sí? O sea, Dios no se agradó de ningún otro, se agradó de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él vivía en obediencia, porque Él dice la palabra que dice que Él hacía lo que escuchó del Padre, que venía a hacer a esta dimensión. Él dice que lo practicaba, dice, hacer la voluntad de mi Padre es mi comida, decía Él, es mi vida. Y entonces es lo que yo vengo a hacer. Entonces, hermano, el Padre se agrada en un holocausto que tenga el propósito por el cual Él lo pide. Lo que ofrecemos delante de Dios debe de ser conforme a su agrado y no según nuestros pensamientos o deseos humanos. Yo le decía anteriormente, ¿verdad? Que como seres humanos, en nuestro corazón pudiera haber engaño, pudiera haber, hermano, falsedad, pudiera haber una hipocresía aún, pudiera haber en el corazón del ser humano una falta de integridad terrible y de falsedad. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere que nuestro corazón vaya quitando, que nuestra alma, hermano, vaya siendo liberada de todas estas cosas. Por si ahí hay algo, hermano, que el Señor en este año del deleite, en este tiempo que comenzamos, hermano, venga quitando todas aquellas chaquirrias espirituales, aquellos estorbos, aquel peso del pecado, hermano, que nos estorba delante del Señor. Amén. Y que venga ese deleite, hermano, que venga ese agrado en nosotros para con el Padre. Mire lo que dice 1 Crónicas 28:4. Dice, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel, dice el rey David. ¿Sí? El Señor había llamado a Saúl, pero Saúl, por causa de la desobediencia y por no hacer conforme a la voluntad del Señor, la palabra que Dios le había dicho, que iban a sacrificar, pero no era él el que tenía que sacrificar, sino que era el profeta Samuel. Pero él se anticipa, hermano. Mire, es que aquí cabe lo que aprendíamos el sábado de la cuestión del corazón. La cuestión del corazón se eleva por la posición, vamos a decirlo así, por la posición que tiene la persona, se eleva más allá de donde debe de estar. Por eso es que la palabra dice que nadie tenga de sí un alto concepto, ¿verdad?, del que debe de tener, sino que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que nuestros pies se mantengan en la tierra. Sobre la tierra, ¿sí me entiende? ¿Verdad? El dicho, ¿verdad? Pero nuestra mente, nuestro corazón en el cielo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque mire lo que dice la palabra. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En lo secreto me enseña sabiduría. Una vida de integridad, justicia, honestidad interior. Amén. Debe de ser lo que debe de anhelar el Hijo de Dios. Porque, hermano, la falsedad y el engaño son cosas que Dios no tolera.
se nos exhorta a valorar la verdad, tanto que estemos dispuestos, hermano, a comprarla y no venderla, junto con la sabiduría, instrucción e inteligencia, como dice Proverbios 23. Nosotros entonces debemos, hermano, de comprender que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Cómo? Cuando usted piensa, yo lo veo de esta manera, tal vez usted lo va a comprender de otra, yo lo veo de esta manera. Cuando nosotros en nuestro corazón comenzamos a decir, wow, lo que estoy haciendo no es correcto delante del Señor. Lo que estoy haciendo afecta a mi pareja. Lo que estoy haciendo afecta a mi familia. Lo que estoy haciendo afecta a mis hijos. Lo que estoy haciendo afecta a mis padres. Entonces usted comienza a comprender en lo íntimo, lo que se está haciendo de una mala manera, de una manera incorrecta. El Espíritu Santo viene y comienza, hermano, a obrar. Pero mire, aquí debe de haber una disposición, porque el Espíritu Santo está dispuesto, mas la carne es débil y hay una lucha. Por eso es que aquí en la búsqueda del Señor es muy importante que nosotros tengamos una disposición para eso. Porque como yo le decía anteriormente, yo empecé hablando del ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey de Israel que tenía todo lo que una persona tal vez pudiera desear. Pero ¿qué pasó? Al sentirse muy arriba, al sentirse muy elevado, se empezó a olvidar de Dios. Y entonces cometió el error que cometió. Mas cuando él fue confrontado nuevamente con la palabra, entonces él dijo aquellas palabras: no te complaces en holocausto, no te complaces en un sacrificio que no tenga un propósito que te agrade a ti. Mas dice la palabra, estas son palabras del rey David: mas tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando uno comienza dentro de sí a verse, hermano, bueno, hasta tristeza le da a uno mismo, ¿va? De cuán fácil, cuán malagradecido es uno para con el Señor. Porque esa ofrenda tan grande y poderosa que Dios puso, hermano, para perdonar nuestros pecados, a veces con nuestras acciones pareciera que la despreciaran, ¿sí? Pero claro, sabemos también, entendemos a través de la palabra que es nuestra condición humana. El apóstol Pablo lo dijo: miserable de mí, dice, ¿quién me liberará de esta condición? Amén. Lo estoy parafraseando, la palabra no dice así, pero estoy parafraseando. Pero él sí dice: miserable de mí. Porque, o sea, él se veía en la condición de la ley de los miembros que lo atacaba, porque él decía que con su mente, con su alma, con su corazón, él agradaba a Dios, pero los miembros de su cuerpo lo llevaban a pecar. Amén. Entonces él entendía esa condición, y entonces a veces, hermano, honestamente eso viene a nuestra vida. Le fallamos al Señor y nos sentimos a veces inmerecederos, ¿verdad? De la misericordia, de la gracia del Señor. Pero hermano, cuando entonces comenzamos nosotros a darnos cuenta, porque hay que entender algo aquí. Aquella persona que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural no entiende esto, no lo recibe. Para el hombre natural, cometer pecado es algo normal, no recapacita. Puede de repente ahí por los años, por la vejez, poder decir: bueno, sí, me he portado mal. Pero dentro de sí no ha sido libre. No tiene aquella libertad por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, que entonces lo lleve a comprender lo que está haciendo mal delante de Dios primeramente, y luego va a valorar a lo que tiene a su alrededor. Tiene que venir entonces la palabra, la enseñanza, el Espíritu Santo a nuestra vida, para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta entonces y pidamos misericordia al Señor. ¿Por qué? Entonces, ¿qué viene a hacer esto entonces cuando nosotros comenzamos a entender esto? Sabiduría. Comenzamos a obtener sabiduría, porque comenzamos a darnos cuenta que el caminar, que la práctica que estamos haciendo no es del agrado del Señor. Entonces ahí viene entonces la sabiduría. ¿Por qué? Porque empezamos a reconocer. David lo hizo de esa manera: mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser. Amas la verdad, el ser verdadero,
el ser, hermano, honesto, el ser, hermano, el querer uno agradar al Señor. Entonces, la sabiduría viene cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, a la palabra y a la enseñanza que recibimos para que nuestra vida vaya siendo transformada de lo interior a lo exterior. Porque mire lo que dice Job 32:8. Dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. O sea que no es del hombre completamente. No es del hombre el recapacitar. No es del hombre natural entender que está caminando mal. Sino que es el soplo. Es el Espíritu Santo que viene. Es la palabra viva que comienza entonces a cambiar los pensamientos, a cambiar la manera errónea de pensar. Y entonces eso le trae entendimiento. Entendimiento que luego se manifiesta en sabiduría. Amén. Amén. Avanzamos. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Se da cuenta? Más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Lo que le decía yo anteriormente, pudiera venir al corazón del hombre, al corazón del ser humano, hacer mucho pensando de que con su esfuerzo, con su desgaste, con cumplir aún las cosas que cada uno en su rol tiene que cumplir, puede llegar a pensar de que de esa manera está satisfecho. Está, ¿cómo se dice? La palabra, se me fueron las palabras. No. Cuando una persona dice, bueno, ya hice esto, ya hice aquello, me siento, se me va la palabra. Satisfecho, sí, claro, sí, es una manera de decirlo, pero hay otra palabra que se me escapa. Realizado, me siento realizado. Ya alcancé esto, ya alcancé aquello, ya hice esto, ya hice aquello, me siento realizado, estoy hecho. Entonces eso puede volverse como en un estorbo para darle lugar a Dios, para darle lugar a que venga entonces en él el serle leal a Dios. ¿Por qué? Porque su esfuerzo, el alcanzar, hoy en día usted mira muchos coaches, ¿verdad? Hoy en día incluso hasta en iglesia ya no son pastores, ya son coaches de vida, ¿verdad? Ya son motivadores. ¿Y saben qué es el problema? De que hay mucha iglesia siguiéndolos. Hay mucho pueblo siguiendo ahí a un Daniel Habit, que habla de motivación, que habla de que eres un guerrero, que eres un león, que eres un... ¿Me entiendes? Entonces le meten en la cabeza a las personas de que una falsa, vamos a decirle, una motivación, que la motivación hasta cierto punto es buena. Pero cuando el cristiano cambia la motivación por el agradar a Dios, ahí comete un error. ¿Sí? Porque como le digo, entonces cambia como David el pensar de que tenía una posición alta, él podía hacer lo que él quisiera. Entonces, hacer conforme su deseo, su voluntad y no conforme la palabra establecía para él como rey. Ahora lo traigámoslo a nuestra vida, ¿verdad? A nuestros días. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. ¿Sí? Usted en nuestra, pues, idiosincrasia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hispana, latina, en los años anteriores, y bueno, en los días también, ¿verdad? Que vemos hoy en día, para un varón, tener 2, 3 mujeres por ahí, era algo que se miraba normal, ¿verdad? Ni le decían nada, ni le decían nada, a veces hasta la misma mujer lo miraba, bueno, a veces es normal, ¿verdad? Pero lo que la palabra enseña, hermano, no es eso. Lo que la palabra demuestra no es eso. El Señor habla, ¿verdad? Que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso enseña la palabra. Y en eso, hermano, debemos nosotros de cimentarnos. ¿Por qué? Porque esto, al entender eso, entonces va a comprender que en el corazón del hombre tiene que haber una lealtad. Lealtad al compromiso, al pacto. Al pacto. Amén. Al pacto, porque si no, dijo que va a venir el Señor
como me dijo alguien por ahí, se había apartado del Señor y entonces lo agarré ahí en un área, entonces comencé a predicarle la palabra. Y entonces, bueno, hermano, ya deje de caminar sin el Señor, ¿verdad? Y entonces me dice él, no, sí, yo sé que Dios me ama, dice, aunque a veces siento que está con la mano así, que me queda dar un cocorrón. Que me quiere dar un cocorrón. Y bueno, pues no está lejos de eso, le digo, si no se vuelve al Señor, vuélvase al Señor. No, hermano, entonces el Señor se deleita, hermano, en nuestra lealtad para con Él. Amén. No debe entonces de haber un pensamiento fuera de lo que la palabra nos enseña, en lo cual nosotros debemos de agradar al Señor. Amén. Porque, como le decía yo, ¿verdad? Eso tal vez el sentirse realizado, el pensar que tiene una posición, el pensar de que está por encima de otras personas, hermano, puede entonces venir el ego. Puede venir un ego en la persona y dejar entonces de agradar a Dios. Dios no se agrada en esto. Mire, es un deleite. El Señor se deleita en la lealtad. Primeramente, ¿verdad? Para con Él. Una lealtad para con Él y luego entre nosotros. Mire, algo que el apóstol comenzó a predicar después de que él proclamó el año del deleite, fue el Salmo 133. Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto es muy puntual, porque acuérdense que la palabra dice que en los últimos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, y vemos también que a veces, aún en el mismo pueblo, ahí están hablando de galletazos, ¿verdad? Ya andan mirándose a veces por el hombro, ¿verdad? O sintiendo, bueno, tú tranquilo ahí, ¿verdad? Porque hay ese pensar tal vez en el corazón, el ego del hombre, el ego del ser humano. Y entonces el apóstol comenzó a predicar acerca de eso, ¿verdad? Que la bienaventuranza cae cuando se habita en armonía. Y la necesidad que hay que en el pueblo de Dios haya una armonía. Hay, hermano, ese cohabitar, hermano, ese reconocer. Yo creo que las deficiencias que tenemos uno del otro, pero aprender a amarnos aún así. Aprender a amarnos, hermano. Y como le digo yo, van a haber diferencias, van a haber puntos distantes, pero eso no quiere decir que vamos a estar guardando en el corazón un odio, un resentimiento, no. Sino que vamos a reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Mire, cuando una persona reconoce, comprende que para nosotros agradar al Señor, hermano, debemos de humillarnos, debemos de menguar. Acuérdense que la palabra, ¿verdad? Dice del profeta Juan el Bautista. Amén. Dice de que él anhelaba menguar para que Cristo creciera. Y así debe de ser, hermano, en la vida del creyente. Nuestro anhelo debe de ser, hermano, que nuestra alma, nuestro corazón sea sensible al toque del Espíritu Santo. Sea sensible a la palabra. Porque yo lo pongo de esta manera, a veces en mi vida personal, a veces está la enseñanza, viene la enseñanza. Y lo que meditaba en este día yo es que a veces nosotros no somos, bueno, discúlpenme, a ver, yo no soy disciplinado, me falta disciplina. En nuestra idiosincrasia pasa mucho eso, en los hispanos, y no solamente por hablar de los hispanos, esto que en muchas razas, pero la disciplina es algo que nos cuesta. Nos cuesta aprender a ser disciplinados. A veces nosotros en el comienzo de un año nos ponemos metas que tal vez empezamos un mes y luego las dejamos, ¿verdad? A veces comenzamos leyendo un libro. Este libro me lo voy a leer en un par de meses y me lo termino. Llega diciembre y todavía va por la mitad va. Entonces esa es falta de disciplina. Falta de disciplina en nuestros corazones. Así cuando en nuestros corazones no hay una disciplina para entonces aplicar la palabra del Señor y practicarla, vivirla, hermano, nos va a costar. Nos va a costar. ¿Y qué va a suceder? Que nuestro corazón puede, como David, hincharse. Como una persona, hermano, que no atiende a la voz de Dios, despreciar. ¿Y qué pasará? Hermano, no hallará Dios agrado en nosotros. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, son el espíritu contrito.
y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Mire, cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, cuando nosotros comenzamos a confiar plenamente en Dios, hermano, Dios comienza a obrar, Dios abre puertas, Dios, hermano, empieza a moverse de una manera sobrenatural, y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Nosotros a veces queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. A veces fue lo que David comprendió. Bueno, yo fallé, yo pequé, voy a ofrecer holocaustos, sacrificios al Señor para ver si por ahí tiene misericordia. Lo hizo Saúl, ¿verdad? Llévame a sacrificar, le dijo a Samuel. No, le dijo, ya Dios a ti te cortó. Amén. Entonces, a veces eso puede venir al corazón del Hijo de Dios, del ser humano. El malinterpretar, hermano, la humildad, malinterpretar el ego por una falsa humildad, por una falsa piedad. Entonces, no, hermano, Dios se agrada de un corazón contrito y humillado, porque no lo despreciará. Porque ¿qué es lo que pasa? Que dice la Biblia, dice que al que se humilla, Dios lo exalta, pero aquel que se ensoberbece, dice que Dios lo humillará. Lo humillará. Entonces, hermano, que el Señor ponga en nosotros un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra en Isaías 57:15, dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, dice la palabra. ¿Y se acuerdan lo que dice la bienaventuranza que hay en Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y yo creo que voy a cerrar con esto, hermano, por causa del tiempo. Mire, Mateo 3:17. Y he aquí una voz venida de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me agradé. Lo vamos a dejar hasta ahí por cuestión del tiempo. Mire, entonces, ¿en quién se agrada el Señor? Padre, en el Hijo. En el Hijo. Esa es la voz después de que el Señor es bautizado por Juan el Bautista. Entonces, dice que se escuchó una voz de los cielos, del cielo, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿va? Esta versión dice, en quien me agradé. Hermano, ningún ser humano anteriormente ni después de Cristo puede hallar agrado delante del Señor sino por Cristo, sino por Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente es a través de Él, es solamente a través, hermano, del perdón de pecado. Es a través de la obra hecha en la cruz del Calvario que el ser humano tendrá, hermano, el perdón de pecado y el agrado delante del Señor. Entonces, iglesia, que el Señor nos ayude a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, y que nosotros deseemos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Amén. Para que por ella crezcamos para salvación. Dios, hermano, se va a agradar de nosotros cuando nosotros vivamos a Cristo. Dios encontrará agrado en nosotros cuando nosotros vivamos a Cristo. Vivamos de una manera conforme le agrade al Padre. Y el Señor, Dios Padre, se agrada solamente en su Hijo. Bendito sea el Señor, hermano. Ponte de pie. Que nosotros podamos recibir el entendimiento de la palabra. Que nosotros podamos recibir la revelación de la palabra. Que este año del deleite, a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, nosotros también dispongamos nuestro corazón para agradarle a Él, para obedecerle a Él, para creerle a Él. Es que fíjese que aún cuando nosotros no creemos en las promesas de Dios y nos movemos nosotros en nuestro pensar, en nuestro deseo, a veces nosotros decimos, tengo que hacer esto porque me hace falta esto. Pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? Él sabe de qué tiene necesidad. Aún los pajarillos que ni trabajan, dice que, hermano, Él le da su alimento a su tiempo, a su hora.
continuás a nosotros, sus hijos. Entonces, hermano, que este año venga el deleite a nuestra vida para que nosotros aprendamos a agradar al Señor, obedeciéndole, recibiendo su palabra. Bondad por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios de la gloria, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque tú no has terminado la obra en cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo vengo suplicándote en el nombre de Jesús, que este tiempo, Padre amado, que comenzamos, que este año 2026, Dios mío, venga a nuestra vida, Señor, Padre, una comprensión de tu palabra, una revelación de tu palabra. Venga a nosotros, Padre amado, el don de la fe. Venga a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, el don de la fe, Dios mío, para confiar en tus promesas, para creer a tu palabra, Dios mío, para movernos, Señor, conforme a tu agrado, para, Dios mío, Señor, nuestro corazón, Padre amado, no se envanezca, nuestro corazón, Padre amado, Señor, no se eleve, Dios bendito, sino que, Padre, la palabra se nos sea revelada. Que la palabra se nos sea revelada, que este año del deleite venga, Padre amado, Señor, Padre, los 18 dones sobre esta casa, venga los 18 dones sobre nuestra vida, Señor. Venga, Padre amado, oh Dios de la gloria, Padre, los dones de tu Espíritu Santo, Padre bendito, sobre nosotros, Padre. Dios mío, vengan las lenguas, Señor. Venga